Hola y buenas noches con todos. En esta semana vamos a analizar el material para la fase de cierre del proyecto. El cierre del proyecto es una de las fases importantes en todo ciclo de vida. De las fases del ciclo de vida del proyecto, normalmente el cierre del proyecto no es tomado en cuenta y se le dedica muy poco tiempo en realidad. Pero esta etapa muchas veces es pesada y antipática, sin embargo es tan importante como el resto de las fases del ciclo de vida. Muchas veces es tan importante porque de ella depende el éxito del proyecto y de tener la información suficiente para demostrar que el proyecto se ha terminado con éxito. Además, involucra muchos elementos relacionados con el manejo de personas que vinieron colaborando en las actividades del proyecto. No solo es la celebración de un trabajo realizado y de los logros alcanzados. Este cierre para muchas personas significa una inseguridad laboral, es decir, las personas que venían trabajando en el proyecto se quedan sin trabajo y por tanto significa mucho estrés y también significa que esas personas potencialmente pueden tener problemas al completar estas actividades del proyecto, ya que muchas de ellas, como mencioné previamente, se quedan sin trabajo y por tanto la intención es alargar el tiempo de vida de ese proyecto. Otro problema que puede presentarse durante esta etapa es la deficiencia en la transmisión del conocimiento que se ha adquirido durante el proyecto de aquellas personas que venían trabajando en el proyecto a aquellas personas que realizarán ya las actividades operativas del proyecto. Ya que el equipo por lo general está ocupado en la terminación del proyecto, en la terminación de todas las actividades y por tanto ese proceso de entrega de la posta del equipo del proyecto al proyecto, a las personas de la parte operativa, muchas veces también queda relegada. Es importante considerar, por ejemplo, en su WBS, en su EDT, en su cronograma del proyecto, que en esta fase habrá que entrenar y capacitar al personal que se quedará a cargo de las actividades operativas del producto o servicio que se entregue como parte del proyecto. Y por último, la resistencia que existe a documentar y mantener un registro de todos los acontecimientos ocurridos durante el proyecto, de manera que la información pueda servir como una guía para futuros proyectos. Una de las actividades importantes de esta fase de cierre es justamente ese proceso de documentación final. Bueno, ¿en qué consiste este cierre del proyecto? El PMBOK, el libro de buenas prácticas de proyecto, considera que el cierre de proyectos principalmente debe tener dos actividades o dos procesos importantes. La primera, la administración y cierre de contratos, que consiste, como su nombre lo indica, en llevar a cabo todas las acciones que conduzcan a que aquellas relaciones contractuales, es decir, los contratos que se firmaron a lo largo del proyecto, se terminen y que se entreguen. Por ejemplo, en muchos proyectos de construcción se piden garantías, en los proyectos de consultoría también se piden garantías y por tanto esas actividades, al momento de constatar de que todos los productos o servicios ya se han entregado en satisfacción, deben devolverse esas garantías y proceder a cerrar de una forma legalmente adecuada aquellos procesos. Otra actividad, otro de estos procesos que menciona el PMBOK es el cierre administrativo del proyecto. Este cierre administrativo del proyecto consiste en la revisión de todos los reportes de avance generados durante el proyecto, el análisis de los indicadores de proyecto, por ejemplo en la parte financiera, analizar que el valor ganado del proyecto sea ya igual al valor presupuestado o al valor presupuestado en el proyecto, que también el tiempo presupuestado también tenga ya todas las actividades cerradas, es decir, que por ejemplo en su project
todas las actividades que nosotros creamos en nuestro proyecto inicial estén con el estado en 100%, es decir, completado. Y por supuesto, en este cierre administrativo se hace también una recepción de todos los entregables esperados y que también consideramos en nuestro WBS o en nuestro EDT en español. Principalmente el cierre del proyecto es importante porque en esta se sistematizan también las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas es una compilación de todas aquellas situaciones que pasaron en el proyecto. Si bien la sistematización de información se la realiza a lo largo del proyecto, solo al final sabremos y podremos reflexionar como equipo de proyecto sobre lo que sucedió durante las fases del proyecto y extraer información valiosa, tanto positiva como negativa, para realizar esta evaluación final. Las lecciones aprendidas nos permiten, por ejemplo, incorporar a próximos proyectos actividades que no se habían visualizado cuando desarrollamos nuestra planificación inicial y mejorar cómo se desarrollan y cómo se construyen los EDTs en proyectos futuros. Ajustar las estimaciones de tiempo y costos. Ustedes van a ver en esta fase, cuando ustedes ya están construyendo su proyecto final, que muchas veces cuando no tenemos experiencia o cuando no tenemos la suficiente información para estimar los tiempos o para estimar los costos de las actividades, muchas veces cometemos errores. Entonces, las organizaciones que están involucradas en la gestión de proyectos de una forma sistematizada desarrollan estas lecciones aprendidas, y a través de estas lecciones aprendidas la organización continúa su proceso de maduración para que estas estimaciones sean mucho más ajustadas y más precisas en el futuro. Adicionalmente, nos permite identificar riesgos que previamente no los habríamos considerado, pero a lo largo del transcurso del proyecto vienen apareciendo. También se pueden sistematizar dentro de las lecciones aprendidas estos riesgos, y la organización también puede ir madurando en la forma de cómo identificar estos riesgos, y adicionalmente también en la forma de cómo mitigar o cómo actuar al momento de que un riesgo aparezca. También es importante estas lecciones aprendidas, por ejemplo, en los temas legales, porque en los temas legales también podemos ir ajustando, por ejemplo, las cláusulas, aumentando cláusulas específicas dependiendo de la situación del proyecto, o quitando, por ejemplo, también viendo la parte positiva, quitando algunas trabas legales que puedan considerarse y que puedan, por ejemplo, también retrasar los proyectos. Las lecciones aprendidas, una de las partes fundamentales y más valiosas es también determinar de mejor forma las especificaciones de calidad en los productos y servicios que consideramos dentro del proyecto. Y un beneficio adicional de estas lecciones aprendidas también es introducir, por ejemplo, nuevos incentivos al personal o nuevas políticas de personal para que permitan el trabajo más eficiente en proyectos futuros. En esta semana debes leer el capítulo de cierre de proyectos del libro de Larson, además de otro material que está publicado en esta sección. Recuerda también que es importante que participes activamente en el foro dispuesto. Este foro está abierto hasta el día domingo, pero es importante que ustedes lean la información relevante para el caso del foro, y que participen activamente durante toda la semana en este foro. Que tengan una excelente semana.